con la clase del día de hoy. La clase anterior estábamos viendo, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué vimos la clase anterior? Perdón, no la escuché muy bien. ¿Qué vimos la clase anterior, por favor? A ver, nadie. A ver, señor Viteri, ¿qué vimos la clase anterior? Era algo sobre, si no mal recuerdo bien, era sobre la tecnología para ayudar al medio ambiente. Bueno. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema de la biotecnología, pero aplicado en algunos campos, ¿sí? De la vida diaria. Y vamos a ver lo que dice la producción de alimentos, ¿no es cierto? Eso ya no vemos todavía, ¿sí? A ver, señorita Campo Verde, me ayuda leyendo la página número 76, lo que dice producción de alimentos. La biotecnología ha desarrollado varios métodos de mejoramiento o manipulación genética. Con ellos se han logrado mejorar la productividad y las características de los cultivos, haciéndolos más eficientes, resistentes a condiciones ambientales extremas, invulnerables a plagas y enfermedades o adquiriendo beneficios añadidos como por ejemplo un mayor contenido nutritivo, mayor humanización contra enfermedades o mayor presentación comercial. ¿Sigo? Todo, por favor, sí. La controversia de estas técnicas, sobre todo en cuanto al uso de los transgénicos, gira en torno a ciertas consecuencias de su aplicación. Tendría, por ejemplo, sobre los ecosistemas naturales, sobre la pérdida de independización de los campesinos al tener que comprar semillas patentadas que son caras y producen individuos estériles, sobre la limitación de los agricultores en torno a poder decidir qué productos siembran y sobre sobre las restricciones en su cantidad de experimentar con el mejoramiento genético que han desarrollado desde tiempos ancestrales, gracias a lo cual la domesticación ha tenido éxito en muchas especies. Ya, muy amable. Vean, cuando hablamos esto de la biotecnología, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es la biotecnología? A ver, señor Fernando Mejía, ¿qué es la biotecnología? Ok, Tecnología con tejido orgánico. bueno. A ver, señorita Córdoba, ¿qué es para usted o qué puede ser para usted la biotecnología? Es el uso de técnicas que emplean con seres vivos. Bueno, ven básicamente, la palabra mismo le está diciendo. Bios, vida. Tecnología, ciencia, ¿no es cierto? Es la tecnología que se aplica para la vida. Aparentemente, ese tipo de tecnología ayuda, ¿no es cierto?, a que las diferentes acciones humanas sean más fáciles, ¿sí? Es lo que nos ayuda en la biotecnología. Vean, les pongo un ejemplo facilito. Antiguamente las personas lavaban su ropa, ¿no? ¿Sí? Más antiguamente, hablemos así, antiquísimamente, la gente iba a los ríos a lavar la ropa, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Lavadoras. Simplemente colocamos la ropa, colocamos el detergente, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la tecnología para nosotros? Simplemente ayudarnos, ¿no? Como yo les dije, simplemente a que nuestra vida sea más fácil, ¿sí? Cuando hablamos de esta producción de alimentos, básicamente es necesario establecer si esta producción de alimentos ha sido beneficioso para nosotros o no, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Según estudios,
nos dicen que la población crece de una forma exponencial. En cambio, los alimentos están creciendo de una forma matemática. ¿Qué quiero decir esto? Alimentos está creciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es matemático. En cambio, la población humana crece de una forma exponencial. ¿Qué significa? 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Entonces, no hay una relación entre el crecimiento de los alimentos con el crecimiento de la población humana. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Más hambre, ¿no? Así de sencillo. ¿Sí? Por eso cuando vimos al comienzo lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿qué les dije yo? Que nuestras futuras generaciones, ¿no es cierto?, tienen que tener las mismas condiciones que ustedes tienen ahorita. ¿Sí? Comida, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo que tienen que tener las nuevas generaciones. Entonces, con la biotecnología están tratando de hacer eso. ¿Sí? Y ven aquí uno de los productos que se ha formado es estos elementos que son transgénicos. ¿Sí? ¿Qué son los transgénicos? Simplemente productos manipulados genéticamente para dar mejores variedades de ciertos productos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con estos transgénicos? Que básicamente, según algunas personas, no son aptos o no son buenos para el consumo humano, ¿no? Que dicen que básicamente algunos provocan cáncer o estimulan a las células para que generen esta enfermedad cáncer. Por eso ustedes han de haber visto cuando se va a un centro comercial, dice producto libre de transgénicos, ¿sí? Que no han sido manipulados genéticamente. Entonces, vean, es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros, como seres humanos, tratemos de no consumir estos transgénicos. La otra, vean, cuando hablamos de producción de alimentos, ¿qué factores necesitamos para la producción? Básicamente necesitamos la tierra, el factor humano, el factor económico, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que muchas tierras están dejadas o por diferentes circunstancias ya no se las siembran, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que hacían esta actividad están saliendo a las grandes ciudades, ¿sí? Y están ejerciendo otras actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que dejan los campos botados, ¿sí? Con el tiempo, esos campos pierden las características y la calidad para sembrar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace esto? Que los productos disminuyen. Entonces, hay que tomar en consideración esto, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de producción, vamos a ver qué es la producción. ¿Sí? ¿Me ayuda leyendo, señorita Carrillo? Esta diapositiva. No, parece que no me escucha, parece que no está en clase la señorita. Señor Viteri, ¿me ayuda con la lectura, por favor? ¿Qué es producción? El concepto de producción es muy utilizado a instancias de nuestra lengua y se usa para referir a diversas cuestiones en diferentes contextos. En todos los sentidos de uso, está estrechamente vinculado con la acción de producir y fabricar algo, ya sea nuevo o algo ya hecho, pero que es necesario seguir generando por la demanda que ostenta. Ya. Vean aquí, ¿no es cierto? Palabras. Producir, demanda. Ven. Entonces, cuando hablamos de producción, alimentos, ¿no? Cuando hablamos de los alimentos, hay una alta demanda, ¿sí? Por eso es necesario esta producción. Vean, como les decía, los factores fundamentales para la producción. Necesitamos la tierra, la mano de obra de trabajo, el capital y la capacidad empresarial, ¿sí? Pero como les decía, si no tenemos la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que así nuestro trabajo sea el mejor, no vamos a tener esa producción que nosotros queramos o queremos, ¿no?
Por eso les decía de la gente que está saliendo de los campos hacia la ciudad para emprender con otras cosas. Entonces la tierra pierde su capacidad de producción, ¿no es cierto? Porque queda ahí botada. ¿Ven? Además de esto, se necesita de un capital, ¿sí? El capital también es importante. Y soñar mucho más allá, ¿sí? ¿Qué significa soñar mucho más allá? Les pongo un ejemplo. Si yo compro panes, no voy a vender panes, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo compro panes, tengo que crear un nuevo producto para que ese producto salga, ¿sí? Entonces, si yo compro panes, voy a hacer sándwiches, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad empresarial, ¿no? Que yo les trato de decir que necesitamos tener. ¿Para qué? Para producir más. Pero me han de decir, licenciado, pero las panaderías, claro, pero es que ellos están produciendo pan, ¿sí? Yo lo que le estoy diciendo, yo compro panes, ¿no es cierto? Es diferente. No digo que estoy produciendo panes, porque ahí sería otra cosa, ¿sí? Digo, compro pan, ¿para qué? Para dar otro producto. Es la capacidad empresarial que nosotros tenemos, debemos tener, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, vean, la gente del campo trata de hacer eso, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la gente de campo? ¿Alguien me puede decir por qué la gente de campo está saliendo de las grandes ciudades si tienen en sus manos un producto bueno? A ver, ¿quién me puede decir? ¿O tiene alguna idea? A ver, a ver, señores, no tienen ninguna idea por qué la gente del campo sale. Eso dan en las noticias a diario. Porque les pagan precios que no son los que deberían pagarles para un producto tan bueno. Exactamente, sí, por la parte económica, ¿no? Sí. Ustedes han de haber visto, digamos, yo doy un quintal de papas a $2, ¿sí? ¿En cuánto cuesta el quintal de papas en Quito? Hablemos de $15. Pero vean, a mí como productor me pagaron $2, ¿sí? No sé si me hago entender. Hay $13 de margen que se llevan los intermediarios, ¿sí? Y ustedes saben que producir un quintal de papas no es fácil, ¿no? Hay que preparar la tierra, hay que sembrar, hay que abonar ese terreno, ¿sí? Y buscar las condiciones adecuadas. ¿Qué son las condiciones adecuadas? Muchas de las veces no llueve, toca regar. ¿Sí se dan cuenta? Para que me paguen $2, ¿no es cierto? Entonces vean, eso ha hecho que las personas que siembran salgan a las grandes ciudades, ¿sí? Porque la mayoría de los productos, en este caso, se queda el valor económico, ¿no? Se queda en los intermediarios. Vean en la costa, el arroz, ¿sí? Uno se siembra, las personas se endeudan, ¿no es cierto? Viene una lluvia, viene una inundación, pierden todo el sembrío, pierden todo el capital ahí invertido. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto ha hecho que mucha gente deje, ¿no es cierto?, de producir alimentos. Y como les decía, cada mes, cada vez más, ¿sí? Los seres humanos necesitan ¿de qué? De alimentos. Porque la población humana, ¿no es cierto?, ha crecido de una manera bastante grande, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hasta aquí. Entonces, vean, les decía, la tierra, ¿no es cierto?, dentro de una economía es bastante importante, ¿no es cierto? Como dice aquí, tierra en economía es el conjunto
de recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. ¿Sí? Renovables, no renovables y permanentes. Aquí tenemos los diferentes recursos, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar en este proceso productivo. Como dice, renovables, pueden regenerar y reproducirse si son manejados de manera eficiente. No renovables incluyen todos aquellos que se van agotando a medida que se utilizan. Y permanente, su uso por el ser humano no parece reducir su disponibilidad. Vean, y aquí, ¿no es cierto?, si los recursos no son manejados de una manera eficiente, simplemente no se puede generar esa producción. ¿Sí? Si yo quiero sembrar papas y no abono el terreno, ¿qué pasará? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Tendré la misma producción? A ver, ¿quién me dice? No, porque el terreno no estaba en condiciones para poder cosechar algo de buena calidad, ya que no estaba fértil las tierras. Exactamente, ¿no es cierto? Porque actualmente para que un terreno sea bueno, necesitamos abonar. Y como les decía, vean los alimentos transgénicos, ¿no? Sí, básicamente son aquellos que nos ayudan en diferentes ámbitos, ¿sí? En el parte médica, en el medio ambiente, en la agricultura y ganadería, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, ¿sí? Pero también tiene riesgos, ¿no? Esta biotecnología. Vean, pérdida de la diversidad genética, salto de forma accidental de los genes transferidos a otras especies silvestres o los cultivos tradicionales, efectos perjudiciales sobre la salud, lo que les decía, ¿no? Cuando les decía el cáncer. Vean, ese es el riesgo de la biotecnología, cuando manipulamos genéticamente. Cuando hablamos pérdida de la diversidad genética. Vean, ¿qué pasa en esto? Cuando nosotros manipulamos de una manera inadecuada, ¿no es cierto? Ciertos productos tienden a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se hace uso de otros productos. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros hay un avance demasiado grande si hablamos de genética, ¿no? ¿Sí? Entonces la genética ha ayudado enormemente a esto que es la biotecnología y básicamente en la manipulación de los alimentos. Entonces tenemos algunas variedades de los alimentos, vean, esos tomatitos cherry, ¿sí? Vean, ha sido manipulado genéticamente, ¿no? Vean las naranjas sin pepa, ¿sí? Todo eso es gracias a la manipulación genética. ¿Para qué? Para producir nuevos, ¿sí? Compuestos. Entonces, ¿qué ha hecho? Que muchas de las especies tiendan a desaparecer, ¿no? Por esta manipulación. Ustedes se han de haber oído de los injertos. ¿Qué es un injerto? A ver, ¿quién me dice qué es un injerto? La mezcla entre frutas o cualquier, bueno, cualquier cosa que produzca la tierra. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Es la mezcla de dos, en este caso, como dijo el estudiante, dos productos, ¿no? Ven, ¿para qué? Para crear una nueva variedad. Esa es la idea de los injertos, ¿no? ¿Sí? Por eso dice aquí, dice, semillas patentadas que son caras y producen individuos fértiles. Sobre la alimentación, sobre la limitación a los agricultores en torno a poder decidir qué productos siembran y sobre la restricción en una capacidad de experimentar con el mejoramiento genético que han desarrollado desde tiempos ancestrales, gracias a la cual domesticaron con éxito muchas especies. ¿Qué significa, no? Que antiguamente se daba esto de la
¿cómo les puedo decir? Del mejoramiento de las especies. Vean, una de las especies que mejoraron fueron el maíz. ¿Sí? El maíz primitivo, ustedes se han visto más o menos el trigo, la plantita de trigo. Se han de haber visto alguna vez, ¿no es cierto? El maíz primitivo era parecido al trigo. ¿Sí? No es como le conocemos ahora la mazorca, ¿no? Grande con los granos, ¿no? Simplemente era parecido al trigo. Vean, los mayas y los aztecas manipularon, no sabemos cómo manipularon o qué conocimientos tenían en esa época. ¿Para qué? Para mejorar, en este caso, al maíz y el trigo. Vean, y darnos un producto mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto?, de estos elementos transgénicos, con que con ayuda de la biotecnología mejorar los diferentes productos. ¿Para qué? Para que sean aptos para el consumo humano. ¿Sí? Pero ustedes saben que muchas de las veces hay ciertos productos que son positivos, otros no, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, por esa situación salen estos elementos transgénicos, ¿no? ¿Sí? Pero tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, de este tema. ¿Algo que no les quedó claro?